y Salomé. Bueno. Y mucho gusto. Sí. Pues en este webinar, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que entender que la industria cafetera está atravesando un cambio fundamental y tenemos que asegurar una caficultura más rentable. Ese es todo el enfoque de nuestro webinar. Vamos a hablar qué está pasando en origen, qué es esto de innovación, si esta innovación es en realidad rentable o no para los productores. Y vamos a hablar cómo podemos asegurar que estamos innovando sin aumentar los costos en finca. Al final, la innovación es simplemente una herramienta para tener una caficultura más eficiente y mayor beneficio para los productores. Entonces, sin más preámbulos, les presento a Oleneska. Ella nos va a contar un poco de su background y quién es, cuánto tiempo lleva trabajando en el mundo del café y de lo que vamos a hablar hoy. Vale, Salomé, muchas gracias. Bueno, un gusto saludarles. Soy Oleneska Céspedes y bueno, soy ingeniera en procesos industriales. Actualmente soy coordinadora de producción en Trinidad Coffee Estate, en una finca productora de cafés especiales. También estoy trabajando en un proyecto muy bonito que es de Gestión C, que es una academia en la cual promueve y ayuda a los productores recientemente. Y en el café, pues, tengo 5 años. Tengo 5 años en el café, de hecho fue parte también de mi carrera, mi tesis la hice enfocándome en el café y fue bastante interesante, ¿no? Pero bueno, vamos a no ser tan aburrido en la parte de contar la vida, vamos entonces a hablar un poquito entonces de lo que es la innovación en origen, ¿les parece? Sí, entonces queremos, para empezar, pues primero queremos conocerlos un poco. Les quiero contar también que vamos a hacer la presentación y al final de la presentación vamos a intentar ser súper puntuales y al final de la presentación nos pueden dar sus preguntas. Hay una casilla que se llama preguntas y respuestas, pueden escribir sus preguntas ahí y nosotros las vamos a estar respondiendo al final de la presentación. Y tenemos una pequeña votación para saber con quiénes estamos hablando, si estamos hablando con productores, con exportadores, etcétera, etcétera. Entonces, empecemos. En sus pantallas van a poder ver, todos nuestros invitados van a poder ver y poder elegir de dónde vienen, si son productores, si son tostadores. ¿Por qué? Porque la idea de este webinar es traer información que va a ser útil para todos en la cadena, especialmente para los productores. Ese es nuestro enfoque de hoy. Bueno, vamos subiendo los números, vamos a dar unos minutitos más para que nos cuenten. Bueno, productores van ganando, ya les voy a mostrar a todos, tranquilos. Esta es la expectativa. También dinámico. Sí. Bueno. Perfecto. En su pantalla van a poder ver, la mayoría de nuestros asistentes hoy son productores. Esa era una de nuestras metas, poder tener muchos productores para compartir información, para escuchar sus preguntas, también para que compartan sus experiencias con nosotros. Tenemos tostadores, compradores de café verde, exportadores, no tenemos importadores, tenemos baristas, catadores y agrónomos. Pues tenemos un mix bien chévere y esperamos que esta presentación sea de mucho aprendizaje y que la disfruten mucho. Entonces, sin más preámbulos, Bueno, empecemos. vamos entonces a comenzar. Acá les voy a compartir pantalla. Bien. Perfecto. Perfecto, entonces, por acá. ¿Se ve bien? Sí. Muy bien, entonces comenzamos con la innovación en origen. Entonces acá comenzamos con una pregunta que hacemos referencia a: ¿es rentable la innovación en origen? Vamos entonces a averiguarlo si lo es o no lo es. Pero antes me gustaría hablar un poquito acerca de qué es la innovación, ¿sí? Partimos, siempre cuando hablamos de innovación se nos viene a la mente lo más seguro es maquinaria, automatización, ¿no? Entonces como que nos aterra un poco esa idea y decir, wow, pero es que yo, si somos productores, yo no tengo esa disposición de adquirir maquinarias para algunos casos, ojo, para otros sí,
Entonces, pero la innovación evidentemente sí radica en ello, pero si hablamos de innovación tecnológica, ¿sí? Si se fijan acá hay la definición de innovación y hace referencia a son ideas creativas que aportan valor para satisfacer las necesidades de forma sostenible en el tiempo. Entonces, de esta definición que hicimos, quiero resaltar estas palabras que me parece que son claves, sobre todo para el nicho de café de especialidad. Es decir, ideas creativas, ideas originales, todo parte de una idea principal, ¿ok? Esta idea que nosotros vamos a tener tiene que aportar un valor, pero ¿un valor para quién? Un valor para nuestros clientes, ¿sí? Y ese cliente se tiene que satisfacer una necesidad que él tenga, pero evidentemente que sea sostenible en el tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si vamos a hacer innovación en los procesos, por ejemplo, y vamos a producir un producto, en este caso un café de especialidad completamente diferente, no quiere decir que, bueno, voy a satisfacer la necesidad de este año, de esta cosecha, y ya luego para la correspondiente, entonces eso no es sostenible en el tiempo. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de innovación, tenemos que tener en cuenta muchas palabras claves. Por ejemplo, se habla de una idea, ¿cierto? Hablamos de una idea que tiene que ser original, tiene que ser una idea creativa, pero una idea sin acción no quedaría simplemente en papel, ¿verdad? Entonces, la innovación, más allá de la idea, pues te tiene que llevar un poco a la acción, ¿bien? Se tiene que llevar a una diferenciación. Esta diferenciación está relacionada evidentemente a las partes de los procesos que nosotros ejecutamos, es decir, vamos innovando, pero también puede ser en la parte de la presentación de nuestros cafés. Lo más importante, que sea sostenible en el tiempo. Y creo que esta se lee muy fácil, pero es realmente complejo, porque es una labor y es un gran trabajo que no se logra de la noche a la mañana, ¿sí? También, evidentemente, si hablamos de innovación, hablamos de cambios, hablamos de modificación. Es decir, vamos a hacer un cambio, vamos a hacer una modificación en X proceso o en X materiales, y dicho este cambio y dicho este proceso, tiene que aportarme un resultado. Y este resultado evidentemente tiene que ser positivo, ¿ok? Y lo más importante acá es una mejora continua. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre, 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 siempre hay una mejor manera de hacer las cosas. Por eso hablamos de mejoramientos continuos. Siempre se puede hacer mejor que hoy. Ahora, Exactamente. Algo que es súper importante y que queremos resaltar durante esta charla es que cualquier forma de innovación que usted haga en su finca tiene que ser sostenible a través del tiempo. Usted no puede hacer una gran inversión en innovación y que solo le sirva durante una cosecha o que no represente ningún beneficio para usted como productor. Lo siguiente es que vamos a preguntar, esta es una pregunta bien sencilla, ¿en dónde debemos innovar en la finca? Entonces, vamos a votar. Debemos innovar en las fermentaciones y los procesos, en la gestión de la finca, la capacitación, las técnicas de cultivo, las variedades. ¿Dónde es el lugar correcto donde se debe innovar en una finca? ¿Usted qué cree? vamos a ver. Hagan todas sus apuestas. A ver. Bueno, ¿Cómo quedaron esos resultados, Salomé? vamos a mostrar para que todos vean en su pantalla. 44% fermentaciones y procesos, Sí, gestión 8%, capacitación 25%, técnicas de cultivo 14% y variedades 8%. Muy interesante. pues sí. Entonces vamos a la siguiente presentación para ver un poco a ver de qué trata. Entonces, vamos entonces. Ajá, creo que esta responde una gran pregunta de la encuesta, Así en es. la cual innovación no es solo en la fermentación. Si se fijan, hubo un porcentaje bastante alto que apostaba a esto y está bien, no hay ningún problema porque si para ti es sumamente importante innovar en la parte de las fermentaciones y los procesos, está bien, en esa área solamente, ojo con esto, pero no quiere decir que innovación en tu proceso como tal, hasta tu producto final, quiere decir que solamente lo vas a hacer en la fermentación, no es la idea.
Por eso acá mencionamos en que innovación no es solo en la fermentación. Innovación en dónde puede ser. Tú decides si lo quieres hacer en el proceso, que en este caso parte en lo que es la fermentación, lo que es el secado. Tú decides si puede ser en la gestión. Cuando hablo de gestión es porque tú estás innovando. ¿En qué sentido? Bueno, supongamos que anteriormente pues tú no tienes registros de la finca, es decir, no tienes ninguna plantilla, no sabes cuánto café tú estás produciendo semanalmente, cuánto café produces en cada cosecha, no sabes cuántas variedades produces por mata, por ejemplo, no sabes cuánto le pagas a tus empleados por recolectar la cereza de café. Entonces comenzaste a implementar una simple carpeta. Armaste una carpeta de ese año de la cosecha, le colocaste unas plantillas, unas hojas, donde tú comenzaste entonces a gestionar y a anotar cada uno de esos detalles que son fundamentales para estandarizar. Ojo con esto. Entonces allí hiciste una innovación, porque hiciste un cambio. Hablamos que innovación es modificación y cambio, ¿cierto? Eso es una innovación también. Otra innovación que también puede participar un poco en la gestión y en el proceso. Por ejemplo, anteriormente, pues secaba el café, supongamos que lo secaban en el suelo, en el piso, y bueno, decidí cambiar esto y entonces lo comencé entonces a realizar en las camas africanas. Eso allí es innovación. Es innovación, ¿por qué? Porque estás modificando y estás cambiando algo en función de una mejora. Entonces, ¿innovación en qué? En la gestión. También hablamos de innovación en la capacitación. ¿Qué queremos decir con esto? Que evidentemente tú como productor, como caficultor, te capacitas para entender lo que sucede en tu proceso y además de esto, capacitas a tu personal. Y creo que esto es algo muy, muy importante que hay que destacar, porque como caficultores tenemos que capacitar a nuestro personal y sobre todo este personal que es el que mueve el café, este personal que recolecta nuestra cereza, que siempre son los mismos, porque siempre trabajamos con los mismos, y capacitarlos para que ellos puedan darse cuenta y puedan sentirse integrados a la empresa. ¿Por qué digo esto? Porque si tú integras a tu personal de trabajo y le digas, hoy mira, vamos a hacer una mesa de cata hoy, que es tan fundamental como productores, vamos a catar nuestros cafés hoy. Vamos a hacer una mesa de cata, vamos todos a venirnos a catar, vamos a ver qué es esto de la cata, por ejemplo. Y entonces ahí tu personal se comienza a integrar y el día de mañana que tengas un problema en la finca, esta persona va a levantar su voz y te va a decir, ¿puedo aportar una idea? Voy a aportar una idea. Entonces, evidentemente, ¿por qué? Porque se siente comprometido con lo que está haciendo. Y también podemos entonces innovar en el producto o en el servicio. Evidentemente, al mejorar el producto en el café, es porque viene de los procesos, la fermentación, la recolección, lo que es la parte del cultivo, ojo con esto, que es muy importante, también vamos entonces a mejorar lo que es el secado, el almacenamiento, cada uno de las fases de los procedimientos de nuestro café. Y en el servicio es cómo brindamos el servicio, es decir, cómo presentamos el café. Hay una historia detrás de mi café tiene historia, porque un café de especialidad, además de evidentemente venderlo con un cierto puntaje, también se tiene que vender con esto, se tiene que innovar en la forma de cómo yo llego al cliente final, cómo yo me vendo. ¿Ok? Entonces, acá quisimos compartirles la innovación en el café de especialidad dividido en 4 grandes pilares, que a su vez estos 4 grandes pilares integran más pilares. Particularmente, la innovación, hablamos de innovación en la cadena de suministro, hablamos de innovación en la mentalidad, hablamos de innovación en la evaluación financiera, muy importante, y hablamos de evaluación en la integridad. Entonces vamos a ir desglosando cada uno de estos. Ok, acá tenemos innovación en la cadena de suministro. Si nosotros vemos esta parte, que está muy, muy sencilla esquemáticamente hablando, se diferencia muchísimo del otro mercado, porque recordemos que café especialidad es un mercado, es un nicho de mercado pequeño, donde nos enfocamos en calidad en vez de cantidad, ¿correcto? En cambio, el otro mercado, que es el mercado de gran masa, nos enfocamos más que todo en el volumen. Y la gran diferencia de esto es que este tan pequeño se puede controlar mucho mejor y se puede conocer mucho mejor. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú como caficultor tienes todo el derecho de que cuando compren tu café, oye, en ese café va a estar reflejado el nombre de tu finca, la altura de tu finca, el nombre de quien lo procesó, el nombre del proceso, el nombre de la variedad. En cambio, si hablamos de comercial, pues se pierde esto. No sé quién lo produjo, solamente sé que viene de un país. Entonces, ese es un factor muy diferencial en cuanto al café de especialidad. También porque el productor pues, posee información,
pues posee seguimiento, toma de decisiones. ¿Y por qué? Porque, bueno, tienen información, manejan información en cuanto a cómo realizar los procesos. Bien, también tenemos lo que es la parte de las post cosechas. Hablamos de indicadores, ahora estamos controlando, ahora hablamos de monitoreo, ahora hablamos de procesos experimentales actualmente. También debemos reconocer la diferencia entre factores y variables. Ojo con esto. También tenemos lo que es la parte de la logística, tenemos que manejar inventarios, el control de stock. ¿Por qué digo esto? Porque siempre pasa que cuando estamos haciendo este tipo de procesos, por lo menos los naturales, hablamos de que la logística la vemos como al final, ¿cierto? Siempre al lado del comercio, pero no debería ser así. La logística debería estar integrada desde el inicio. ¿Por qué digo esto? Porque cuando estamos en cosecha y estamos secando café y vamos entonces a comenzar a secar café, secamos los naturales, que son los que tardan más tiempo. Y si estamos en altura, imagínense. Entonces, ¿qué va a suceder? Si yo me pongo a secar primero los naturales, se me llena todo el invernadero, si tenemos invernadero, todas las camas, porque ha pasado, se me llenan todas las camas de secado natural y me está entrando café porque estoy en plena cosecha y ahora me quedé sin cama. ¿Qué hago? Entonces, estoy segura que a muchos les ha pasado porque anteriormente a mí también me ha pasado y es una manera de, ¿qué quiere decir eso? Cuando nos pasa esto, es un indicador de que nos dice a nosotros, hey, mira, lo estamos haciendo mal, no es la manera correcta, no estamos teniendo en cuenta esta palabra de logística, esta palabra de inventario, esta palabra de control de stock. ¿Por qué no estoy manejando bien la información? Porque no tengo un plan de cosecha. Que este plan se tiene que hacer, evidentemente, no en la misma mes de la cosecha, sino se tiene que hacer en meses anteriores, ¿sí? Y bueno, el comercio, como bien lo mencioné, tenemos mucha información, el consumidor cada vez se vuelve más exigente, es un consumidor que, porque evidentemente posee mucho más información y también por parte del mismo productor, también por parte de los mismos proveedores que venden lo que es el producto, que comunican e informan, sobre todo en este caso serán los baristas. Entonces, esta es la cadena de suministro de café de especialidad y desde aquí comienza la innovación. Creo que tenemos una pregunta, ¿cierto? Tenemos una pregunta, sí. Una pregunta pequeñita, que todo empieza por conocer esta estructura. Cuando nosotros empezamos a conocer esta estructura, entonces empezamos a pensar cómo funciona nuestra finca. Y no importa que nuestra finca sea muy pequeña. Si nosotros logramos llegar a este punto de organizar nuestra finca muy bien, va a ser mucho más fácil planear para la cosecha, planear para las fertilizaciones, tener una infraestructura de secado correcta, no perder tanto dinero moviendo el café porque, ay, es un lote pequeño, bueno, movámoslo, mandémoslo ya. Pero me hubiera ahorrado mucho más dinero si hubiera tenido mi bodega organizada con los lotes y hubiera hecho un envío más grande. Pequeñas cosas que generan más beneficios para el productor. Exacto. Y vamos a hacer una pregunta pequeñita, porque es importante que tengamos y que entendamos cuál es la diferencia entre los factores y las variables. Entonces, aquí vamos. Pregunta. En el proceso del secado del café, por ejemplo, ¿la temperatura es una variable, es un factor o no es ninguna de las anteriores? ¿Y en dónde está la diferencia entre variable y factor? Sí, muy importante eso, sobre todo si estamos hablando de café de especialidad. Entonces vamos a ver los resultados para entonces comenzar a platicar sobre ello. Y no solo lo podemos hacer con la temperatura del café, lo podemos hacer con cada parte que influye en nuestro proceso de café. Vamos a dar unos minutitos más, porque entender diferencias como estas hacen que nuestra mentalidad en cómo vamos a organizarnos en la finca cambie. Exactamente. Por eso es que hablamos de innovación en la mentalidad, porque como caficultores debemos hacer un pequeño cambio en ese sentido, cambiar la perspectiva y comenzar a hablar de gestión. Gestionar como tal la finca, saberla gestionar en todos los sentidos. Cuando hablamos de gestionar, es porque podemos identificar la diferencia entre variable y factor. Bueno, Ok. aquí está nuestra respuesta. Sí, está muy interesante, porque bueno, acá unos votaron que es una variable, ¿cierto? Y otros votaron que es un factor, ¿verdad? Y está bien ambos, la verdad están bien ambos, las respuestas están bien, pero va a depender de la perspectiva y de la situación de cada uno. Por ejemplo, para los que respondieron que es una variable, ¿cierto? La temperatura, si me respondiste que es una variable es porque la puedes controlar.
Entonces me indica a mí de que tienes un invernadero, de que puedes controlar entonces la temperatura porque tienes disponibilidad de ventiladores donde generas una convección forzada. Entonces eso me indica a mí de que lo puedes controlar. Los que respondieron que es un factor, me indica a mí que no lo pueden controlar y lo toman como un factor porque lo ven de manera observacional. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, tengo entonces acá mi secado, lo hago directo al sol, al aire libre, y lo que hago es, bueno, trato ahí de poder medir, por lo menos estimar un poco la humedad, lo que hago es observar solamente. Y no está mal, está bien también. Lo importante acá es entender un poquito lo que es la diferencia entre factor y variable. Otro ejemplo, vamos a ver, no sé, el pH. El pH. ¿El pH es un factor o es una variable? Igual, va a depender de quién, de las condiciones. Si tú puedes controlar el pH, muy bien. ¿Cómo tú lo controlas? Si hacer una variable, porque tú estás definiéndola. ¿Cómo? Bueno, contengo reguladores de pH, por ejemplo. Entonces, si mi pH baja de las fermentaciones, entonces, bueno, como es una variable, la puedo controlar, le aplico ácidos para aumentar este pH y poder llegar a un rango en el cual yo tengo que establecer. Si no lo es, bueno, entonces es un factor. ¿Está bien o está mal? Entonces, la variable y el factor pues va a depender evidentemente de tu situación y cómo tú te encuentres, porque para algunos casos es una variable y para otros es un factor. Entonces es muy importante que mantengan esta diferenciación. De todas maneras, al final podemos hacer preguntas o las pueden dejar en la casilla si tienen unas dudas sobre esto porque es bastante complejo, ¿no? Bueno, aquí entonces vamos a la parte del productor y hacemos un llamado porque el productor, bueno, intégrate a la cadena, que eso es la verdadera esencia del café de especialidad. Si no estás integrado, entonces es hora de que ya lo hagas. ¿Y cómo nos integramos? Aquí realizamos un pequeño esquema porque es muy mínimo para que tú puedas obtener un poquito. Voy a ponerlo por acá, un poquito acá. Perfecto. Bueno, aquí tenemos al productor, ¿cierto? Bueno, como productor tienes diferentes ventajas. ¿Por qué? Porque, bueno, si no tienes un banco de clientes y no dispones de quién le puedes vender tu café, por ejemplo, si lo estás comenzando a hacer o ya lo tienes un tiempo haciéndolo, ¿verdad? Con este tema del café de especialidad, entonces puedes ir directo a los exportadores. Por lo menos Carabela Coffee es una exportadora en la cual, además de ayudarte evidentemente a vender y contar con un banco de clientes, pues también te orienta y te ayuda para que puedas constantemente mejorar. Entonces, esta es una alternativa que tú puedes tomar. La segunda opción que tú puedes hacer es que, bueno, puedes venderle directamente a los tostadores tu café en verde sin problema, ¿verdad? Pero aquí hay que tener en cuenta dos cosas más, que dentro de los tostadores, creo que acá no sé si se ve, ¿sí se ve o no se ve? Ok. Ya. Ok, que dentro de acá los tostadores, pues tenemos dos. Tenemos los nanotostadores y los microtostadores. Evidentemente, estos son pequeñas empresas que han nacido donde lo que hacen es comprar son lotes o nanolotes sumamente exclusivos por parte del productor para ellos poderlo tostar y poder hacer presentaciones muchísimo más pequeñas, de 100 gramos, 200 gramos, presentaciones en una caja. Entonces, apoyarte un poco de ellos. Sí, ojo, sí, tú como productor, pues simplemente estás produciendo pequeños nanolotes porque todavía estás apenas iniciando. Y cuando lo de iniciando es porque tenemos de 1 año a 2 años en adelante, ¿sí? Sobre todo en el nicho de café de especialidad. Otra opción que tú también puedes tener es venderle directo a las cafeterías. Hay cafeterías que ya están posicionadas y eso te va a ayudar evidentemente a ti, o también a las nuevas cafeterías que están iniciando, porque créanme que hay un montón de cafeterías que están iniciando, sobre todo en el nicho de café de especialidad. Entonces creo que es una puerta muy abierta. Y lo otro es que si tú tienes la disposición de tostar tu café, bueno, aquí estás directamente con el consumidor. Entonces acá tienes una gran puerta abierta porque estás con consumidores, conocedores que te van a dar siempre un feedback allí y de tal manera de que te van a dar recomendaciones, te van a decir, oye, me gusta tu café, qué increíble. Y eso es muy importante porque ese cliente te va a traer a nuevos clientes. Oye, mira, prueba el café que está muy bueno. Entonces, como productor de café de especialidad, creo que esta es la ventaja y es una gran puerta porque puedes, la verdad, distribuirle a un exportador también. Automáticamente también puedes hacerlo por ti mismo en cuanto a tostadores, en cuanto al consumidor como tal, y apoyarte en ese sentido. Como productores, me parece que un gran cambio, sobre todo en la innovación, es poder integrarnos en esta parte. ¿Qué quiero decir con esto? Ponernos los zapatos de los otros. Les comento esto porque, bueno, también me gusta tostar los cafés
Y es muy importante también ustedes como caficultores que por favor tuesten su café. Es complejo, lo sé, porque a veces hay algunos que no tenemos los recursos económicos para poder comprar una tostadora grande, pero hay pequeñas tostadoras que venden, o si no apoyarme de los tostadores locales, o los tostadores regionales, que estoy sumamente segura que van a estar abiertos y van a decir, claro que sí, tú estás el café conmigo. Porque digo que es muy importante, porque de nada sirve que tú experimentes, por lo menos en este caso hablamos de experimentos con tus cafés y no ves en los procesos, mejores el secado, mejores lo que es la parte de la fermentación, mejores el almacenamiento, pero cuando llega el café en verde, pues no lo pruebes. Entonces, aquí cometemos un grave error, ¿sí? Es muy importante que ustedes realmente prueben su café y de esta manera, porque el café, todo el trabajo que nosotros hacemos, lo vemos reflejado en taza. Entonces, la mejor manera de saber si estamos cometiendo errores es a través de allí, es a través de los perfiles organolépticos de nuestro café, ¿ok? Entonces, es complejo, lo sé, pero hay muchas formas de hacerlo, porque apoyándonos de otros colegas, apoyándonos de otros productores, apoyándonos también de los tostadores, creo que nos integramos entre todos. Y la verdad, el café es algo muy, muy particular. ¿Por qué lo digo? Porque no es como el proceso del vino o no es como el proceso de la cerveza, que llega a un punto y listo. No, aquí es completamente, aquí es más complejo, porque como productores pues procesamos el café, ¿cierto? Y ya cumplimos esa meta, tener un muy buen café, que mi embrión se mantenga vivo y activo, listo para el tostado, lo entrego con las humedades óptimas como tal en mi café en verde, bien trillado, bien seleccionado, pero ahora le corresponde luego al tostador esa gran labor de poder realmente realzar y sobre todo, díganme si lo hacemos con procesos como con levaduras. Uy, los tostadores, los que están acá, lo deben de saber la complejidad que es eso. Y de hecho, después de eso pasamos al barista, a la persona encargada de realmente aportar ese último valor y decirle al cliente, mira este café que te estás tomando, ¿no? Y entonces es más complejo aún. ¿Por qué? Porque es buscar los ratios, es buscar cuál es la mejor agua, cómo yo lo preparo, las temperaturas, que me lo molienda. Entonces, es mucha merma que va allí en cada una de las partes de los eslabones de café y por eso creo que nos debemos integrar. Y para podernos integrar tenemos las redes sociales, que es muy importante. Todos acá nos estamos conectados gracias a quién, gracias a las redes sociales, a Facebook, a Instagram, al correo. Y creo que de esta manera es como un puente para poder conectarnos con todo y sobre todo en este nicho de café especialidad. Sí, es súper importante que como productores tengan en cuenta que hay una estructura de café muy grande, hay muchas oportunidades que se pueden explorar. Si bien una de esas avenidas que vimos antes puede ser su avenida principal, igual subproductos, otros cafés o pueden separar parte de su producción para explorar estas otras alternativas como productores. Recuerden, siempre uno se enfoca en uno principal y dedica un poco de tiempo a los otros mientras los conoce y los explora. Pero es importante que seamos conscientes que hay muchas otras oportunidades como productores y dependiendo como de nuestro tamaño y la facilidad con la que nos podemos acercar a diferentes oportunidades, pero todo está para explorar. Exactamente, Salomé, concuerdo muchísimo contigo. Y bueno, acá tenemos una pequeña matriz donde explicamos un poquito. Sabemos que cuando hablamos de especialidad estamos hablando de calidad, ¿cierto? Pero hay que conocer también que la calidad es directamente proporcional al precio. ¿Qué quiero decir con esto? Que a medida que aumenta la calidad, aumenta el precio. Entonces, evidentemente, si tenemos una calidad baja y lo vendemos a un precio muy alto, esto se considera una estafa, ¿verdad? Pero si nosotros tenemos una calidad media, por ejemplo, y tenemos un precio muy alto, ¿verdad? Se considera como un precio excesivo. Y si se fijan acá, nosotros lo tachamos. ¿Por qué nosotros lo tachamos? Porque, bueno, tú puedes tener una calidad media. Cuando hablo de calidad media, me refiero a que no vas a tener un café de 89 puntos para venderlo en verde a una tostadora a un tostador, o una cafetería que te va a producir un café con leche, ¿cierto? Sino más bien esto para filtrado. Entonces tenemos una calidad media, ¿verdad? Y bueno, podemos aumentar un poco el valor del precio, pero ¿cómo yo lo hago? Bueno, a través del valor, ¿ok? ¿Cómo a través del valor? Bueno, con una muy buena presentación. Bueno, pero es que ¿cómo hago? Pero es que no tengo los recursos para poder armar una caja, poderlo sellar al vacío. Bueno, para eso tenemos que un teléfono
voy entonces, bueno, como esta cafetería o esta tostaduría me está comprando un café en verde, voy a aportarle valor, voy a contarle mi historia. Oye, soy de esta finca, mira todo lo que hice para producir este café, que quizás no pueda tener 89 puntos, pero es un café que está procesado de manera muy bien, muy cuidado. Entonces, de esa manera tú le vas a añadir valor y eso, créanme, que vende mucho más, ¿sí? Y bueno, evidentemente pues tenemos lo que es la calidad alta, que hablamos ya de specialty como tal, y evidentemente pues su precio va a comenzar a aumentar. Pero es muy importante definir esta parte, sobre todo de los precios, porque muchos primero comenzamos a innovar y como vemos que también tenemos un porcentaje bastante alto en la fermentación, me voy a enfocar un poquito en esa parte, comenzamos entonces a mejorar en la fermentación y luego pasa algo muy peculiar y es que hago mi proceso, comienzo a experimentar y luego ese café se me queda almacenado. Y luego después, porque me ha pasado, porque me lo han dicho, y muchos lo están haciendo también, y no está mal, porque es una manera de aprendizaje, lo que ahí sí no es rentable la innovación. ¿Por qué? Porque haces tu proceso y luego ese café se te queda almacenado por cuánto tiempo. Claro, evidentemente el café mejora, ¿no? Con el tiempo en el almacén, pero no es rentable. No es rentable porque gastaste, hiciste una gran inversión en equipos, en levaduras, por ejemplo, hiciste una gran inversión sobre todos estos insumos materiales y luego vas a tener ese café por cuánto tiempo allí buscando un cliente. Entonces, por eso es muy importante, antes de hacer estos experimentos, que ya lo vamos a comentar más adelante, definir muy bien con qué calidad tú vas a trabajar y diversificar esa calidad. ¿Qué quiero decir con esto? Mi recomendación, sobre todo, trabaja con 3 productos de café. ¿Qué quiero decir con esto? Ten una calidad media, ¿verdad? Que la puedas vender a cafeterías para que ellos preparen su café con leche, ¿cierto? Ten una calidad baja, en la cual es esas cerezas que te flotaron, esas recolecciones, y lo puedes vender a un precio muy, muy bajo, que eso te va a generar como un flujo de caja, ¿ok? Y también ten un pequeño nanolote, unos pequeños microlotes para aquellos clientes o posibles clientes que tú sabes que te van a comprar un café experimental, ¿ok? Esa es una recomendación. Ahora, hablamos de la post cosecha. Este es el primer gran paso de la innovación. Hablamos acá del cultivo, que muchos acá no lo tomaron en cuenta en la parte del cultivo, tiene un porcentaje muy pequeño, creo que era de 8%, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos. Entonces, ahí estamos muy mal porque nos estamos enfocando mucho en la fermentación. Estamos mal porque, ¿qué pasa con el cultivo? ¿Ah? Creo que esta es la parte más importante del cultivo, porque a partir de acá y a partir de los fertilizantes comienza el desarrollo de nuestra cereza y esta cereza y este desarrollo de él, créanme, ayuda y desde aquí comienza ya la importancia en la fermentación. Ya les voy a explicar un poquito sobre esta parte, pero antes, pues debemos aprovechar la finca y la diversificación. Hablamos ahorita de la diversificación en cuanto al producto, como les mencioné, ya sea nuestro producto final, pero también es importante la diversificación de la finca y aprovechar el espacio. ¿Qué quiero decir con esto? Les voy a contar una situación que me sucedió a mí hace un tiempo. Estábamos en la finca, íbamos subiendo a la finca y vimos un humo, un gran humero. Entonces, bueno, nosotros, bueno, ¿qué estará pasando? Seguimos subiendo, seguimos subiendo, seguimos subiendo y estaba todo lleno de humo. Entonces nosotros nos asustamos y fuimos a ver qué pasaba. Y era porque un vecino tenía, no sé qué fue lo que pasó, que se comenzó a incendiar y se estaba incendiando todo. Y casi llegaba a las plantas de café. Imagínense ustedes eso. Entonces, gracias a Dios no pasó nada, las plantas quedaron vivas, no llegó el fuego hasta allá, pero el humero era impresionante y el fuego que había, entonces tuvimos que salir todos los trabajadores corriendo a echar agua, estábamos en tiempo de sequía. Entonces, en ese momento es donde realmente uno piensa, ya va, y pone los escenarios. ¿Qué hubiera pasado? Vamos a poner esta situación. Si ese fuego hubiera llegado a las plantas, ¿qué hubiera pasado? O sea, uno se pone a reflexionar. Tú piensas que son cosas que nunca te van a suceder, cosas que parecen que como que nunca va a pasar, nunca va a pasar. Real. Exacto, como por lo menos este virus, ¿no? Entonces, son cosas que de repente pasan. Y tú dices, ya va, ¿qué hubiese pasado en ese caso si todas mis plantas se queman? ¿Qué hubiese sucedido en ese momento? Pues gastar mano de obra, tendría que haber tenido un gran colchón de ahorros para poder entonces invertir y limpiar todo eso, toda la parte de mi tierra, perdón.
luego después tendré que invertir en semillas, luego esperar a las... Entonces, ahí donde tú dices, oye, tengo que diversificar la finca. Cuando hablamos de diversificación, es como el dicho ese que dice, no pongas todos los huevos en la misma canasta, diversifica la canasta. Tienes una tierra, aprovéchala, crea una biodiversidad en tu finca, siembra lo que son otro tipo de alimentos para también poder crear sombra al café, que es tan importante, sobre todo ahora con estos cambios climáticos que hay. Apórtale a la planta lo que es sombra, que eso es tan importante para que nuestra mata para que se pueda mantener y que en un buen microclima. Invierte un poco en ese sentido, es decir, diversifica en animales que también te van a generar para tu finca, porque vas a tener para poder luego ejecutar abonos orgánicos. Entonces, destaca un poquito esta parte de la diversificación. Y de hecho, otro ejemplo actual es lo que están viviendo nuestros colegas, nuestros hermanos de Panamá, con el huracán, nuestros hermanos también de Honduras, de Nicaragua. Entonces, hemos visto muchos cafetales perdidos, hemos visto la gran labor que están haciendo, incluso también para continuar vendiendo, sobre todo en Panamá. Entonces, es como un momento como tú de reflexionar, tú decís, oye, sí, hasta que no me pase esta situación. Entonces, por eso hay que diversificar, aprovechar la finca. Un también primer paso de innovación es poder tener diversificación también de variedades. ¿Qué quiero decir con esto? Variedades que sean productivas, que sean rentables, que por lo menos te generen un poco de volumen y un poco de flujo de caja en este sentido, ¿sí? Entonces, además de esto, bueno, todos también sabemos que es importante lo que es el abono orgánico, aprovechar la pulpa, porque nosotros no aprovechamos muy bien la parte del café, pero ese es un tema que, bueno, ya todos lo conocemos, entonces hablar de él será como volver a caer en lo mismo, y la idea acá es poder seguir un poco avanzando más y a ver en qué otros parámetros o en otros eslabones podemos también innovar. ¿Sí, Salomé? Sí, completamente de acuerdo. Y hay algo que a mí me gusta resaltar siempre a los productores. No van a arreglar el café invirtiendo una cantidad grandísima de dinero en los procesos de fermentación o en diferentes técnicas de proceso. Pueden mejorar un poco el café, pero si la materia prima inicial no es buena, si el café no fue fertilizado correctamente, si no hay una buena materia prima con la que iniciar, es muy difícil el camino hacia adelante. Y a veces se nos olvida que lo primero que deberíamos hacer en nuestra finca es la identificación de los lotes, el análisis de suelos, no perder dinero fertilizando locamente, sino sabiendo cómo fertilizar. Eso es innovación. Eso es innovación que es rentable para el productor, que es eficiente. Si su productividad aumenta, inmediatamente la cantidad de dinero que usted va a tener como productor en su finca va a aumentar y le va a dar flexibilidad para explorar otras formas de innovación dentro de la finca. Entonces, eso es como la raíz, la base, algo que nunca se nos puede olvidar, porque tiene que ser rentable para usted como productor la innovación. Y no puede empezar a innovar cuando sus árboles se están muriendo porque no están bien fertilizados. Está yendo en el camino incorrecto. Luego, ya que tenemos muy claro eso en nuestras fincas y en nuestros procesos, ya pasamos a la siguiente parte. Sí, eso de verdad que es muy importante, Salama, porque muchos se descuidan esa parte de los nutrientes, la parte del cultivo como tal de las plantas, y se descuidan y nos enfocamos más en otras áreas, ¿verdad? Porque puede ser porque esté muy de moda o porque muchos lo estén haciendo, entonces tampoco nos queremos quedar atrás, ¿cierto? Pero la realidad de todo es que parte desde el cultivo. Yo lo mencioné al inicio cuando estaba hablando de la parte del cultivo porque es muy importante en la recolección, y ya vamos a ver por qué. Entonces, bueno, mejorar, además de mejorar en la parte de nuestro cultivo, en la parte de nuestras variedades, bien, también hablamos de una mejora en dónde. Una mejora en la recolección, una mejora en la fermentación y una mejora en el secado, ¿sí? Yo sé que todos están esperando la fermentación, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hacerla, espera un momentico más. Ajá, en la recolección. ¿Qué tan importante es la recolección en el café? Sobre todo en el café de especialidad. La verdad es que es muy, pero muy importante. Y muy importante, pues, ¿en qué sentido? En identificar cuál es nuestro óptimo de maduración. Hay unos rangos, sí, hay unos parámetros, sí, pero no hay que guiarnos de esto. ¿Por qué? Porque cada café es diferente, cada café se va a adaptar de manera diferente. ¿En qué sentido? Bueno, dependiendo de la altura, dependiendo de la variedad, ¿ok?
Y también, evidentemente, dependiendo de cómo nosotros hemos cultivado y hemos agregado los nutrientes necesarios para nuestro fruto. ¿Qué pasa acá? Siempre hablamos de un punto óptimo, pero ¿cómo yo puedo acá en mi cereza estimar realmente un punto óptimo? Tenemos dos opciones, ¿ok? Uno es de manera cualitativa, cuando hablo de cualitativa, y otra es de la manera cuantitativa. Cualitativa es porque hace referencia a cualidades. En este caso, por lo menos acá, podemos hacer una cualitativa. ¿Por qué? Porque estamos de una manera observacional, visual, viendo la coloración de nuestras cerezas. Mi recomendación es complejo, sí, es un poco tedioso, sí, por eso estamos iniciando, es lo ideal y es el primer paso que debemos de dar también. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque no solamente me puedo guiar de la coloración, también me tengo que apoyar los gráficos Brix. ¿Por qué? Bueno, porque cuando si nosotros graficamos esta parte, no sé si yo puedo acá dibujar, creo que sí puedo dibujar, sí. Bueno, esto no lo tenía acá previsto, pero vamos a dibujarlo. Vamos a poner acá, bueno, aquí me voy a poner a inventar un ratito. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que acá tenemos el desarrollo de nuestra cereza, ¿verdad? Entonces, la cereza más o menos viene en este crecimiento. Viene acá y luego viene para acá. Más o menos así. ¿Qué sucede? En este punto estamos en esta situación. Es decir, mi cereza está en desarrollo correcto. Ella acá está más que todo en los ácidos clorogénicos, ¿sí? Muchos también lo deben de saber esa parte. Y a medida que él se va desarrollando, comienzan a evolucionar estos ácidos orgánicos que inclusive son muy importantes y son los que evaluamos en las catas. En la cata, ojo con esto, ¿cuáles son? ¿Cuáles son nuestros ácidos orgánicos? El cítrico, el málico, ¿cierto? Imagínense, estamos hablando del cultivo y desde el crecimiento de nuestra cereza ya comienzan a desarrollarse los ácidos orgánicos. Entonces, por eso es muy importante seleccionar evidentemente la cereza óptima. ¿Por qué? Porque los ácidos comienzan a desarrollarse igual, comienzan a crecer, a ascender, y llega un punto, ¿verdad? Que llegan al punto de maduración óptimo, más o menos puede estar como por acá, ¿cierto? Y después ya comienza a bajar. Lo mismo sucede con cada uno de los ácidos que forman parte del café. Entonces, la idea es contrarrestar estos dos, la coloración y los grados Brix. Los grados Brix, evidentemente, va a depender de la variedad. Hay unos que trabajamos con medias, altas y bajas. Por ejemplo, los que tienen como más que todo alto contenido de azúcares, están altos, sino como las típicas, las variedades sobre todo que vienen de Etiopía, de verdad que son una de las mejores. También tenemos las medias, que son entre los 20 y 24 aproximadamente los porcentajes de grados de Brix, que en este caso, ¿cuáles serían? El geisha, el maragogipe, el catuai, ¿cierto? Entonces, cada una de estas variedades son completamente diferentes y cada una maneja un porcentaje de grados de Brix. Yo acá no te puedo decir cuál es, porque es que va a depender evidentemente de tu finca. Entonces, ¿qué sucede acá? Por eso también es importante y por eso es que cuando nosotros recolectamos nuestras cerezas, ya desde aquí, evidentemente, a diferencia del otro mercado que raspa la mata, aquí nosotros tenemos que hacer una selección, ¿cierto? Y evidentemente es a mano, es de manera visual, pero también es muy importante tener por lo menos esto. Así lo hagas la primera vez, lo recomiendo. ¿Y cómo lo recomiendo? ¿Y cómo nosotros podemos encontrar el óptimo realmente? Bueno, comienza a medir los grados Brix, tómale fotos a cada uno de ellos, hasta que llegue un punto, ¿verdad? Que por lo menos por el caso, que aquí esté en 29. Uy, un ejemplo, ¿verdad? Y después de 29, él va a comenzar a descender y va a comenzar a bajar a 28, 27, por ejemplo. Ojo, por ejemplo, ¿ok? ¿Qué va a pasar? A medida que él comienza a descender, como lo vemos acá, también su peso, escuchen esto, su peso, evidentemente los azúcares comienzan a descender. ¿Y qué pasa cuando descenden? Por eso es que nuestras cerezas, cuando las colocamos en el sistema de flotación sumergido, es decir, cuando las estamos limpiando y todo esto, ellas flotan. Evidentemente, ¿por qué? Porque no están suficientemente maduras, ¿sí? Entonces todos nuestros azúcares, la sacarosa, exactamente, todos ellos comienzan a bajar y entonces evidentemente, al ser menos densa, la fuerza de empuje, bueno, no quiero ser tan técnica, pero la fuerza de empuje, evidentemente hace de que ellos floten. Evidentemente los que no me flotaron son los de mejor calidad. Y esta es una pequeña explicación de por qué.
Espero que se Y pueda es entender. importante también, en ese punto es importante agregar que como productores tienen que, si quieren y planean hacer una medición de grados Brix, tienen que empezar a hacer unos promedios, porque recuerden que tienen días de lluvia, tienen días soleados y eso va a afectar la medición. Entonces es importante hacer unos promedios y decir, el promedio de mi finca está y la selección visual que hacemos está acá y nos ha servido porque mis resultados de catación son los siguientes. No es solo un factor, sino es el cúmulo de factores. Exactamente. De hecho, ahora que estás hablando de promedio, se me iba a escapar que cuando nosotros hacemos este análisis que yo les mencioné de medir cada una, no es que solamente voy a agarrar una, voy a agarrar diferentes. Es decir, voy a agarrar tres, por ejemplo, agarro tres de esta, mido, promedio. Agarro tres de esta, mido, promedio. Tres de esta coloración, mido y promedio. Tres de esta, mido y promedio. Siempre trabajar en factores de tres, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera pues sacamos un promedio, tenemos una estimación y así podemos establecer un rango. Más o menos en cuál es mi rango, en qué rango se maneja mi cereza en su punto de maduración óptimo. Y la maduración óptima, ¿por qué lo queremos? Evidentemente porque vamos a tener el punto de qué, de nuestra sacarosa, nuestros ácidos orgánicos que van a ser, y nuestro punto óptimo de azúcares, que es lo que queremos para qué, bueno, para nuestra fermentación, que es lo que vamos a ver ahora. Acá tenemos, Una pregunta. ajá, hacemos primero la pregunta, Sí, ¿sí? O pero al final. la podemos hacer ahora. Vale. Bueno, tenemos muchos procesos y el mundo del café y la producción está llena de nombres, marcas, diferentes procesos. Tenemos naturales, tenemos honeys, tenemos lavados, tenemos hidronaturales, tenemos esto. Vamos a hablar un poquito de cada proceso, como la estructura base de los procesos. Y vamos a hablar un poco también de cómo podemos aprovechar los procesos y nuestro conocimiento como productores de café para promocionar nuestros cafés. Entonces vamos a hacer una preguntita pequeñita. Bueno, yo soy una productora de café. ¿Cómo llamo a un café que fue fermentado y secado en cereza? Luego se le agregó agua para ser rehidratado. Luego fue despulpado y secado con un poco del mucílago que todavía tenía. ¿Cómo llamo a un monstruo Frankenstein de esos para poder venderlo? ¿Qué nombre le pondrían o cuál es el nombre correcto que debería tener ese café que yo voy a vender? ¿Es un natural? ¿Es un honey? ¿Es un lavado? ¿Qué es? Es una pregunta cauciosa, o sea, no puede dudarlo, tranquilos. Bueno. Ok, perfecto. Bueno, tenemos natural, un hidro natural, un honey, un super cherry, ninguna de las anteriores. ¿Cuál es nuestra opinión en todo esto? Bien, lo ideal, sobre todo cuando hacemos este tipo de procesos, de hecho acá hay una gráfica, ¿cierto? Aquí vemos este pequeño dibujo donde vemos la integración de cada uno de ellos, porque a veces lo hacemos de esta manera, a veces primero hacemos una primera fase en la cual tenemos nuestras cerezas y como que vamos a hacer un natural, pero no lo hacemos porque después lo vamos a despulpar y después lo vamos a lavar porque le agregamos ciertos adjuntos. Entonces, ¿cómo usamos ese café? Lo ideal, sobre todo para el nicho de café de especialidad, lo ideal es ponerle un nombre, ¿cierto? Pero cuando hablamos de nombre, mi intención no es que me conozcan a mí en mi finca y me digan, oye, mira, quiero un honey rojo, por ejemplo, o mira, quiero un proceso con levadura, quiero un natural, o quiero una maceración carbónica, ¿no? O maduración controlada. Entonces, lo ideal acá es asignar un nombre. Por lo menos, le voy a poner un caso determinando nosotros trabajamos y en el cual nosotros a los procesos que hacemos experimentales no le colocamos, evidentemente, en la etiqueta, pues sí, colocamos qué tipo, cómo fue realizado, ojo, cómo fue realizado, pero a cada uno le asignamos un nombre.
Les voy a poner este ejemplo. Uno que es maceración carbónica, que nosotros realizamos allá, en vez de llamarlo maceración carbónica, lo llamamos Axel Cherry, ¿no? Entonces la gente lo conoce como el Axel Cherry y se olvida un poco del proceso y se concentra en el nombre. Y esto, como marca, como caficultor, como productor, créanme que es de gran importancia y créanme que es vital porque tú conectas con la persona y la persona no se va a enfocar tanto en el proceso, sino que más bien se va a enfocar más bien en tu marca. Entonces, como un pequeño trabajo de branding, ¿y qué nombre les puedo poner yo a mis cafés? Bueno, lo que se te ocurra. Por ejemplo, así como les ponemos nombres a las fincas, tenemos una laguna o un proceso que lo llamamos laguna negra, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque tiene esas, ojo, enfocándonos evidentemente en los descriptores sensoriales. Entonces la gente, pues ya no te buscaba por el proceso, sino te buscara por el nombre que tú le asignabas. Entonces esto es algo que se puede aprovechar, se puede muy bien aprovechar para poder mejorar un poco en esa parte en cuanto a nuestros procesos experimentales, ¿sí? Porque soy muy segura que algunos dirán, ¿cómo yo lo llamo? Porque lo llamaré como al final o lo llamaré como el inicial. Entonces creo que esta es una muy buena alternativa para poder conectar con los clientes, que es lo que queremos, y poder generar mucho más venta, porque café de especialidad, y es muy importante que lo tengamos bien presente, es un café que además de ser innovación, evidentemente, porque estamos mejorando nuestros procesos, estamos modificando, queremos generar muchísimo más ingresos, pues también estamos aportando un valor. Recordemos la definición de innovación, un valor, ¿cierto? Que sea sostenible en el tiempo. Entonces estamos dando a nuestros clientes un valor de nuestra marca, integrándolos a nosotros para que, además de ser nuestros clientes, se vuelvan como nuestros fans, para que ustedes lo vean, y estas personas se sientan tan integradas de lo que nosotros hacemos día a día en la finca, y de esta manera nunca, pero nunca nos van a pedir un descuento. Y nunca nosotros les vamos a dar un descuento, porque esta persona sabe todo el trabajo que hemos estado realizando para llevarle ese café. La persona en ningún momento te va a decir, oye, amo un descuento. No, porque ve todo el trabajo, porque tú mientras estés en cosecha, le vas contando la historia. Entonces, acá son todas las alternativas que tú puedes hacer de experimentos. Voy a nombrarnos por encimita. Creo que sí se ve bien, ¿verdad? Sí, tenemos que acercar un poquito. Ok. Bien, como productores, nosotros tenemos que tener claridad en los procesos. Cuando yo tengo claridad en mi finca, bueno, voy a procesar así porque quiero este sabor, quiero este resultado, esto es lo que estoy buscando, o este es el experimento, o esto es lo que quiero explorar. Y ya en la forma de cómo venderlo al cliente, listo, entonces le pongo un nombre, le cuento la historia, nosotros creamos esta forma de proceso única para nuestra finca y la vamos a hacer durante tantas cosechas y todo esto, pero usted como productor tiene que tener claridad en cómo está procesando y por qué está procesando de la forma que lo está haciendo, que es lo que vamos a ver en este momento. Exactamente. Por lo menos yo lo pienso de esta manera, ojo, no es que sea así, es la verdad absoluta, pero yo siempre lo veo de esta manera, siempre lo veo como un proceso base, ¿sí? ¿Y cuáles son nuestros procesos base? Los que siempre han venido, que están los naturales, están los honeys, y por acá abajito están que los lavados, ¿verdad? Entonces yo siempre lo planteo de un proceso base, y a partir de un proceso base yo puedo ir cambiándolo. Por ejemplo, si es natural, puedo hacer diferentes naturales, puedo experimentar con diferentes naturales. Por ejemplo, hay quienes les agregan gas, les agregan CO2, les agregan nitrógeno, que esto es lo mejor que puede haber, les agregan natural, pero es muy costoso, ¿verdad? Les agregan, lo podemos hacer también sumergido, podemos agregarle mosto, podemos agregarle nutrientes. ¿Por qué? Porque añadimos nutrientes a nuestras propias levaduras que contienen el café propio de manera natural. También podemos agregarle ácidos para regular los pHs, los famosos microorganismos, las famosas levaduras, bacterias, ¿no? Con los honeys también podemos hacer lo mismo. Tenemos diferentes tipos de honeys. Evidentemente tenemos que en el honey está relacionado dos cosas muy importantes, el secado y lo que es la calibración de la despulpadora. También tenemos igual, podemos hacerlo con microorganismos, sumergidos, ¿con qué? Con mosto, evidentemente, con jugo, que muchos también lo hacen de esta manera, ¿ok? Evidentemente también con un porcentaje de agua para controlar un poco lo que es la parte de la temperatura, pero a un menos 50% de este. Y también tenemos acá el lavado, que igual se podemos hacerlo como segunda fase, podemos generar choques térmicos también, al final como tal como último lavado, para eliminar cualquier tipo de microorganismos y luego ir al secado. Y también, evidentemente, podemos hacerlo con nutrientes. Incluso podemos hacer lavados también con la cáscara de café.
hacemos como una infusión y entonces ahí lo dejamos fermentando. Estas son muchas opciones, muchas alternativas que pueden tomar. Evidentemente, cada una está sujeta a la situación que tú dispongas. Y aquí quiero hacer un gran paréntesis porque no necesariamente para tener un muy buen café tienes que hacerlos con levaduras, ¿ok? ¿Por qué les digo esto? Puedes hacer también un muy buen café, exactamente. Puedes hacer un muy buen café simplemente procesándolo de manera correcta, seleccionando muy bien las cerezas, haciendo unas muy buenas fermentaciones, ¿ok? Pero claro, cada uno va a depender de su situación. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos condiciones ideales. Sí, las hay. ¿Cuáles son? Evidentemente, particularmente los tanques de acero inoxidable. ¡Ay! ¿Cuánto cuestan los tanques de acero inoxidable? ¿No? Pero hay quienes no apoyan los tanques de acero inoxidable porque son muy contaminantes. Se respeta eso también. Pero hay quienes no pueden ni siquiera hacer ni por tanque de acero inoxidable, ni mucho menos contando con fermentadores de plástico, porque también son costosos. Entonces, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, comiencen entonces haciéndolos en bolsas, creímlo, que es lo mejor. Ni se les ocurra hacerlo en bolsas de otro material, ¿ok? Entonces estas son bolsas ideales, no importa, puedes comenzar, puedes iniciar con esto y bueno, al final me imagino que pueden dejar algunas preguntas para hablar un poco más de ello y dar algunos tips, algunas recomendaciones sobre cómo poderlo hacer de esta manera si no dispones tanques. Otra cosa que es muy importante es, como mencioné, no tanto con las levaduras. La levadura tiene un gran trabajo y no saben realizar este tipo de procesos es demasiado complejo, de verdad que es muy complejo para el valor cual le estamos dando. Si no tenemos un cliente como tal que sabemos que está dispuesto a pagarme por ese café, realmente, ok, puedes experimentarlo, sí, claro que sí, pero mi recomendación es que primero lo hagas de esta manera. Aquí, no experimentas en los lotes si no tienes clientes. He visto también, y hay un pequeño concepto allí, donde, bueno, como no puedo experimentarlo, yo quiero experimentar. Y está bien experimentar. Si quieres experimentar, está bien. Yo apoyo la experimentación porque a mí me encanta experimentar, ¿no? Me encanta probar cosas nuevas con los cafés. Me encanta. Entonces, creo que es una alternativa para poder conocer nuestro producto, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Antes de experimentar con todo un lote, prueba con nanolotes y con microlotes. Por favor, algo que sí es muy importante y es que no lo hagas en frascos pequeños, ¿ok? No los hagas en frascos que sean de 5 litros, en frascos que tengan 10 litros, que la capacidad en cuanto a la cereza, si lo estás haciendo así, sea de 5 kilos, de 4 kilos, no lo hagas. ¿Por qué? Porque no estás haciendo nada. Lo que estás es perdiendo materia prima, ¿ok? En este caso, doblemente materia prima, porque estás perdiendo levaduras, estás haciendo con levaduras, o estás poniendo también lo que son tus cerezas. Entonces es muy importante esa parte, por favor, no lo hagas de esa manera y si vas a trabajarlo, entonces trabaja a partir de entre los 15 kilos en adelante, ¿sí? Es costoso, por lo menos particularmente con mucho hincapié en la parte de levadura, porque actualmente es lo que más se escucha, ¿cierto? Es lo que más están haciendo los productores, recurriendo a este tipo de procesos. Pero mi recomendación es la siguiente, sobre todo si vas a hacer con levaduras. Antes de experimentar con el café, y esto es muy importante, aquí por favor tómenle foto o escriban esto, de verdad, antes de experimentar con el café, que es más costoso, experimenta con alimentos, experimenta con lo que tengas a la mano. Por lo menos, si estás en Colombia, hay una, no me está haciendo publicidad, pero hay una empresa que se llama Distrines, que está en Bogotá. Ellos son fabricantes de cerveza, por ejemplo, y entonces te venden un kit súper económico donde tú puedes hacer cervezas de tu casa. Y te invito a que lo hagas para que tú vayas comprendiendo un poco y vayas como agarrando esa práctica, ¿no? Porque vamos a estar conscientes que antes de nosotros caminar, primero gateamos. Entonces vas agarrando un poco esa práctica de cómo tengo que medir, porque cómo tengo que monitorear, porque sale más costoso experimentar y hacerlo por primera vez con nuestros cafés que evidentemente con algún tipo de alimentos. También puedes hacer con cebolla, puedes hacer bebidas fermentables, incluso si tienes en tu finca frutas, hazlo con frutas también. Comienza a hacer tus bebidas con frutas alcohólicas. ¿Para qué? Bueno, simplemente como hidromieles, ¿no? Bueno, para conocer el proceso de fermentación. Entonces, esta práctica pues te va a ayudar muy bien a lo que está sucediendo. Y aquí le quiero dejar un consejo. La idea no es saberlo todo, ¿sí? No es que tengas que saberlo
todo el lujo de detalle, qué sucede internamente. La idea es entenderlo, saber qué es lo que está ocurriendo, porque imagínense, si nos enfocamos en saberlo todo, descuidamos muchas áreas. Entonces no es la idea. Por lo menos, si no tienes para hacer con levaduras, no lo hagas. Y mi recomendación es, si lo vas a hacer es porque tienes todas las condiciones, porque con levaduras no es solamente comprarla y agregarla, no, eso tiene un gran trabajo. Lo primero que hay que hacer antes de agregarle adjuntos a nuestro café es, me voy a regresar otra vez para la presentación, es esto que tenemos acá, nuestro base. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo acá rapidito, que ya estamos sobre la hora. Por ejemplo, si tenemos acá un natural, ¿verdad? Y yo este natural o un honey, bueno, no vamos a hablar con natural, yo tengo acá un natural, ¿cierto? Bueno, vamos a ver, es un primer natural, lo recolecto, agarro mis cerezas completamente maduras, ¿verdad? Y entonces lo que hago es luego me defino. ¿Qué defino? Vamos a poner acá, ahora que sé que tengo el lapicito por acá, vamos a poner acá, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo. Tengo un tanque acá, tengo otro tanque acá y tengo otro tanque acá. Lo voy a hacer con 3 tanques. Si se fijan, siempre hablo mucho de 3. Tengo mi natural. Entonces, bueno, a este natural le voy a agregar 20 kilos, por ejemplo, a este otro 20 kilos y a este otro 20 kilos. Discúlpenme los números, pero bueno, con el mouse es muy complicado. Entonces, a este natural que está acá, ¿cierto? Yo le voy a dejar, no sé, vamos a poner un ejemplo, no sé, 60 horas, ¿verdad? A este otro le voy a dejar 90 horas, ¿verdad? Y a este le voy a dejar 130 horas. Ojo, si se fijan acá, está aumentando, mientras yo estoy hablando de los procesos de la recolección, mientras yo estoy hablando en cada uno de estos, fíjense que va a comenzar a aumentar mi mano de obra. O sea, miren todo el trabajo que estoy haciendo, el tiempo que estoy invirtiendo en esto, 60 horas de trabajo. Y no solamente que lo dejo 60 horas, 60 horas que yo tengo que estar constantemente monitoreando. Entonces, 60 horas, 90 horas y 120 horas, ¿verdad? Definimos eso. Procesamos nuestro café, saco este café de 60 horas, saco este café de 90, saco este café de 120 horas y supongamos después que vamos ya con el tiempo, vamos a la cata. Y entonces en esta cata, pero es que la cosa no termina acá, porque luego en la cata está un rol muy importante, porque luego el tostador tiene que definir con qué perfil va a trabajar este café de 60 horas. Puede trabajarlo con 3 perfiles diferentes. O sea, miren la complejidad de esto, que no es solamente en procesar, hay que ver también el otro lado del tostador, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo más básico, ¿cierto? Vamos a suponer que, bueno, se tostaron los cafés, catamos las muestras, ¿verdad? Oye, y resulta que mi café, el de 90, dio el mejor. Podemos poner ese ejemplo. El de 60 no me gustó como dio el perfil, el de 120 no sé, no me gustó, me quedo con el de 90. Y muchos luego después del de 90 se van para las fermentaciones, se van a añadirles adjuntos, se van a inventar. Y no es la idea, porque, ok, sí me dio un buen perfil, pero la idea de experimentar no es solamente para hacer algo nuevo. Cuando nosotros experimentamos porque queremos mejorar un proceso que lastimosamente no da más. Entonces yo no puedo decir que con esta fermentación de 90 horas mi café está malo. No, ¿por qué? Porque yo lo puedo ir mejorando. ¿Por qué digo que lo puedo ir mejorando? Bueno, porque si se fijan, de 90 a 120 está 91, 92, 95. Entonces luego después tengo que, para la siguiente cosecha, las siguientes cosechas, establecerme luego un parámetro más. Y de esa manera voy a encontrar el óptimo. Y en función de eso yo veo si realmente es rentable hacerlo añadiendo otros adjuntos, porque quizás lo puedo mejorar simplemente de esta manera. Y esto, señores, se le conoce como la estandarización de procesos. Es decir, definir cada uno de estos. Y ojo, durante cada uno de estos, ¿qué debemos hacer? Los grados Briggs, el pH. Entonces, no es tan fácil. Exactamente. Entonces, no es fácil, si están iniciando, no es fácil, de verdad que no lo es, pero lo más divino de esto es que aprendemos de los errores, aprendemos de las equivocaciones. Todas las que estamos acá, cuando la primera vez que hemos fermentado, cometimos errores. Yo cometí errores, un café una vez me puso todo lleno de hongos, y yo, Dios mío, ¿qué pasa acá? Pero fue por la humedad. Entonces, son cosas que uno va aprendiendo, y esa es la idea de esos errores, aprenderlos para qué, no volverlos a cometer. Otro ejemplo que también pueden hacer es Flash Honey o el famoso Racing Honey. De esta manera, ustedes también pueden hacer un muy buen proceso, pero fíjense los tiempos. Entonces,
Estamos hablando mucho de ¿qué? De los tiempos, espera, mano de obra, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante lo que yo les mencioné en inicio, y estoy segura que también Salomé coincide conmigo, que es la parte de diversificación, es la parte de, oye, trabaja pequeños lotes, pero también trabaja una calidad media, porque créanme que es un gran trabajo, no es fácil, es bastante complejo y sobre todo si están con la mentalidad de la parte de las levaduras, que yo lo aplaudo, porque sí, señores, la levadura evidentemente te aumenta el perfil de una manera significativa, impresionantemente sí. ¿Cuál sea? Saccharomyces cerevisiae. Muchos sé que lo están, y sé que me estoy desviando un poquito, pero muchos sé que lo están haciendo con levadura de cerveza y no es la ideal. No es la ideal. Entonces, ¿por qué le digo que no es la ideal? Porque sabemos la levadura de cerveza, por ejemplo, sí, esta Saccharomyces cerevisiae, efectivamente, es la que el café necesita. El café ya tiene propia de él, pero sí, también se le puede añadir este tipo de levadura, aumenta su crecimiento, ya está comprobado, en la cual sí aumenta y potencia sensorialmente los atributos de él. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿La de cerveza? No, ¿por qué? Por las fuentes de nitrógeno. ¿Qué pasa? Particularmente el café, no cuenta con suficientes bases de nitrógeno. Entonces, ¿qué necesitamos entonces? Definir una levadura de qué? Que sea bases de nitrógeno. ¿Cuáles serían? Las de vino. Entonces, eso lo dejo ahí como una recomendación para que no pierdan tiempo en hacer con cerveza, sino pueden hacerlo con la de vino o inclusive con la de pan, pero no es tan fácil como se Parece. dice. Ajá, Y es exactamente. un costo agregado. Hay algo que también como productores tienen que tener en cuenta y es que si es un costo agregado para ustedes, hay que evaluar qué tanto están recibiendo y qué tanto está retornando. Porque no solo el aditivo, si están agregando una levadura, si están agregando ácidos o lo que sea que estén agregando, sí es un costo extra, pero no solamente es eso. Ya vimos que antes, cuando delimitamos el proceso, es espacio, tienen el espacio suficiente o pueden adaptar el espacio como para crear estos experimentos, tienen el dinero suficiente como para contratar un trabajador extra o ustedes estar pendientes y tomando notas de los experimentos. ¿Para qué? Para que no se pierda la inversión en esos experimentos. No estamos, ay, yo le cambié y le hice y le puse y le cambié y este me quedó bien, pero después lo repetí y ya no me quedó bien. No, necesitamos saber qué quedó bien, a qué clientes les gustaron, qué tanto puedo vender de eso. Me dijeron, oiga, ese café que trajo está increíble, ¿tiene más? Listo, sí puedo producir más, porque me es rentable y porque no afecta mi proceso en la finca. Otra cosa, si estamos experimentando por iniciativa propia, bueno, nanolotes, microlotes. Si estamos experimentando por solicitud de nuestros clientes, es necesario negociar que yo estoy haciendo un experimento a pedido. El riesgo como productor no debería estar en mi campo cuando me están solicitando mis clientes un experimento. Eso es algo importantísimo como productores. Usted quiere explorar, quiere experimentar, listo. Entonces ya sabemos que tenemos que tener en cuenta varias cosas. Mi cliente quiere que yo haga esto, bueno, nos sentamos y lo conversamos y lo revisamos. ¿Por qué? Porque es un valor agregado que yo estoy dando como productor, pero me lo están solicitando a mí. Entonces, todo el riesgo de, ay, el experimento salió mal, ay, me tocó pagar más, ay, me tocó comprar estas otras cosas para experimentar, todo eso debe estar contemplado dentro del precio que se negocia para con el comprador. Súper importante. Exactamente. Bien. Ajá, bueno, aquí ya mencionamos un poquito la parte de la recomendación y aquí vamos ahora al secado. Sí, también hay que innovar en el secado. Y créanme, particularmente el secado es una de las fases más importantes, la verdad, porque con el secado realmente podemos, como decirle, reforzar todo lo que hicimos durante la fermentación. Entonces, bueno, en el secado, cuando hablamos de innovación en el secado, es porque queremos mejorar esta parte, bien sea con invernaderos, o bien sea en camas de secado, o bien sea controlando muy bien la parte del movimiento. Entonces, en cuanto a los factores que tenemos que tener en cuenta acá, tenemos lo que es la humedad inicial, la humedad final. La humedad es muy importante por los microorganismos, que está también relacionado con la actividad de agua, ¿ok? Y acá, bueno, si vemos acá es como una intersección entre cada una de estas. La temperatura evidentemente también es muy importante porque sabemos que si hay un aumento de temperatura los granos se secan mucho más rápido, pero aquí quiero hacer una aclaratoria porque mis granos, mi café,
se seque mucho más rápido, no quiere decir de que voy a perder la temperatura, porque se dice de que los secados prolongados son los mejores para acentuar los perfiles, sí, es verdad, sí, es correcto, pero también hay maquinarias que están diseñando completamente en las cuales, nuevas, ¿verdad? En las cuales pues buscan secar el secado, secar el café, valga la redundancia, de una manera muchísimo más rápida, bien eficiente y evidentemente que no nos muera el embrión, porque nosotros no queremos que nuestro embrión se nos muera. Entonces, la temperatura está muy relacionada con la humedad relativa, que también debemos tener un control en esta parte, y si no lo tenemos, no hay problema, no hay problema. Estas son condiciones ideales, ojo con esto, evidentemente aquí plasmamos las condiciones ideales, pero por lo menos sí podemos tomar en cuenta la humedad, esto sí es muy importante, el espesor también, si colocamos muchísimas cerezas en nuestras camas, evidentemente el tiempo de secado va a ser muchísimo más, y lo segundo es que las cerezas se van a secar de forma heterogénea, es decir, no se van a secar homogéneamente. Lo ideal es colocar una capa. Si es natural, una capa. Si es de cereza, perdón, de desculpado, una capa también, ¿ok? De esta manera es mucho más fácil que nuestro café se seque muchísimo más rápido, si estamos directamente al sol, si contamos con con camas africanas, sí, o contamos con invernaderos, ¿ok? Y lo más importante que tenemos que tener en cuenta en el secado, en la fermentación, en la recolección, es la limpieza. ¿Por qué? Porque en nuestras manos tenemos microorganismos. Cuando recolectamos, esos microorganismos van a la cereza. Si arrastramos los sacos por el piso, ahí comenzamos entonces ya a dañar podemos recolectarlos muy bien, se me olvidó mencionarles eso, pero luego cuando puedo arrastro mis sacos, contaminación. Entonces es muy importante esta parte, las camas tienen que estar muy bien, sumamente limpias, los equipos tienen que estar sumamente limpios, la desculpadora, las camas, todo tiene que estar estrictamente limpio. Entonces imagínense ustedes, si yo les digo esto con procesos base, por así decirle, imagínense la parte de las levaduras, es muchísimo más cuidado, que de hecho, hasta con la tijera, y esto es una recomendación, con la tijera que tú abres el sobre, esa tijera tiene que estar pasada por alcohol. Entonces, para que ustedes visualicen un poquito esa parte, que no solamente agregar y ya, porque más bien lo que podemos hacer es un daño al café, porque podemos hacerlo tan complejo que luego el tostador no lo va a saber tostar y ¡boom! Vienen los alcoholes superiores, que eso nosotros no lo queremos en el café, porque están relacionados con esta parte de este tipo de fermentaciones, y entonces no estamos innovando, sí, pero es rentable, no. Exacto. También hay algo muy importante, conozcamos nuestros procesos bases, lleguemos al punto máximo de nuestro proceso base, esto es todo lo que más he podido dar con este café, listo, ahora vamos a experimentar y vamos a probar cómo subir ese café. Otra cosa súper importante, el secado es un paso fundamental, olvidado en nuestra cadena de producción, porque normalmente no tenemos la infraestructura suficiente para secar, porque amontonamos, porque nos movemos, porque no, ¿para qué tanta infraestructura de secado? El secado es fundamental para asegurar la vida útil del café. Un tostador de café no tuesta su café, no le llega el café en menos de un mes si usted lo está exportando. Le llegó súper rápido en un mes y no va a empezar a utilizar ese café por lo menos en otros 2 o 3 meses. Que su café dure a través del tiempo es un ente determinante en la compra consistente a través de los años. Que su café sea consistente en la durabilidad y en el perfil de taza es parte del secado y es fundamental para que a usted como productor le compren los siguientes años. Otra cosa que es súper importante en el secado es que no queremos unos cambios abruptos todo el tiempo, queremos que sea una deshidratación constante. No queremos que se deshidrate, se rehidrate, se deshidrate, se rehidrate. Eso va a afectar la estabilidad, va a afectar la durabilidad, va a afectar la consistencia, que son las partes fundamentales por las cuales los compradores de café repiten compra año tras año. Entonces Exacto. el secado es mucho más importante del lugar que le hemos dado normalmente en nuestra producción de café. Bueno, Exacto. continúo. De hecho, si nos vamos a la parte del secado, porque no me quiero extender mucho, si nos vamos a la parte, sí, porque ya estamos sobre la hora, sí, porque bueno, este tema de innovación es bastante compleja, aquí nos podemos quedar un buen rato y sé que todavía no hemos ido a la ronda de preguntas, pero es muy, muy peculiar, porque acá en la parte del secado
tenemos dos transferencias, tenemos una transferencia de masa y tenemos una transferencia de calor, y Sí. nuestro café de manera natural, o sea, de manera natural, él absorbe, de absorción con D, todo lo que le rodea. Entonces imagínense, él comienza a absorber la humedad que está allí, entonces la humedad está directamente relacionada con la temperatura, entonces es muy importante la parte del secado, y por eso por lo menos en la parte de los honey, en la parte de los naturales, es muy importante los movimientos, este espesor. Si yo no tengo un invernadero, pues está bien, no hay problema. Puedo entonces hacerlo en camas, que es lo ideal, por eso no hablo del suelo, sobre todo en café de especialidad. Entonces lo tengo en camas, lo tapo con un melón en las noches por la humedad. Entonces, de esa manera podemos ir un poquito innovando en ese sentido y podemos ir un poco mejorando nuestra parte del café, pero eso sí, aquí vamos a la parte de la logística y el comercio. ¿Qué quiero decir con esto? Y conjunto con la parte del secado, que son dos vertientes muy relacionadas, porque tenemos secados prolongados, secados muy largos, ¿verdad? Pero entonces imagínense, hay que estudiar muy bien mi finca y tengo que hacer un plan como tal de esto. ¿Por qué? Porque imagínense que yo estoy secando mi café y tengo mucho tiempo ese café secándose y luego me pidan y no tengo en el almacén café para trillar. ¿Cómo hago? Entonces, por eso es muy importante mantener la diversificación, que es lo que hemos venido hablando, y no, a menos que, supongamos que, oye, no, mira, todos mis clientes son café de especialidad, tengo un banco de clientes que todos me piden cafés exóticos con estos sabores increíbles, todos me pagan un muy buen precio, que hay fincas así, las hay, sí, efectivamente, pero son fincas que cuántos años no tienen trabajando. Entonces, ¿cuánto tiempo no tienen en el mercado? Hay algunos que, evidentemente, ojo, esto está sujeto a qué, a la posición del país, esto está sujeto a las condiciones del país, si tienen problemas políticos, problemas sociales, si es muy fácil exportar, si tienen más contacto con los clientes. También depende del idioma, o sea, uno lo ve como que sí, si tú dominas otros idiomas, eso te abre las puertas a poder llegar a más personas, como por lo menos en el inglés. Entonces tú te das cuenta de todas estas vertientes y tú dices, wow. Entonces, es muy importante tener en cuenta esta parte del inventario, muy importante tener en cuenta esto. Yo les mencioné al inicio la parte del secado de los naturales, ¿cierto? Que a veces cometemos ese error de que primero hacemos los naturales y luego me está entrando café. Lo ideal es primero salir de mis cafés para mis clientes. O sea, cuáles son mis clientes, cuáles son los potenciales clientes que voy a estar teniendo, cuáles son, más o menos, ya yo sé que esta cafetería o esta exportadora pues me pide tanto, entonces cuánto me va a sobrar para poder experimentar, pero no cometamos el error entonces de hacerlo todo junto. Claro, si tenemos la disposición de una muy buena finca, muy buen espacio, adelante. Entonces, acá es muy importante la parte del inventario, la forma de transporte, evidentemente, cómo nosotros estamos transportando este café, evidentemente si contamos con la disposición de poderlo exportar de manera, bien, exportar o importar, bien sea de manera hasta el extranjero, internacionalmente, o distribuirlo a nivel regional o a nivel nacional de mi país. Entonces, esta parte es muy importante, ¿ok? Y en caso tal de que yo no cuente con esto, apoyarme entonces de otros, ¿sí? La presentación de mi café, cómo yo estoy presentando este café y cuál es el valor añadido que yo le estoy dando, más allá de la innovación en cuanto al proceso que yo le estoy brindando. Y lo más importante, ¿cuál es el cliente? ¿Cuál es tu cliente? Esto es algo que es muy difícil de hacer, de verdad, sí es complejo, pero es posible hacerlo. Hay muchas estrategias por internet que usted se puede meter, cómo yo identificar mi cliente. Si tú tienes Instagram o redes sociales, oye, ponte a ver qué le gusta a tu cliente, qué hace tu cliente, porque de esta manera tú vas a saber cómo conectarte y vas a saber si realmente ese cliente tuyo está dispuesto a pagarte. Porque si vamos a estar conscientes, ¿quiénes son los que compran este tipo de café de especialidad? ¿Cuáles son las edades que compran más este café de especialidad? ¿Quiénes son? ¿Qué mercado? ¿Dónde está el cliente? ¿Está aquí en mi país o está fuera de mi país? ¿Está aquí a nivel regional o no está a nivel regional? ¿Vale la pena hacerlo? No vale la pena hacerlo. Entonces, a partir de toda esta serie de preguntas que tú te tienes que hacer y que es complejo, sí lo es, pero es un trabajo muy bonito porque te va a ayudar a establecer muy bien tu finca y vas a dejar de ver tu finca como un terreno y lo vas a comenzar entonces a ver como una gestión, como una empresa, que es lo que es. Entonces, bueno, ya rápidamente, ¿cuáles son los factores que intervienen en los cafés de especialidad? La ubicación geográfica, sistema de cultivo, la cosecha, el beneficio, el tostado y la preparación. En este caso aplica la parte del barismo, ¿cierto? Y bueno, acá lo que hicimos fue desglosar cada uno de los factores que intervienen. Estas presentaciones creo que la van a tener, ¿cierto? Los que se conectaron. Las vamos a compartir con todas las personas que Perfecto. Entonces, de esta manera, bueno, ya ustedes lo pueden leer efectivamente un poco más, pero aquí simplemente lo que quisimos fue detallar cada una de las actividades que se ejecutan durante cada uno de los procesos, ¿sí? O procedimientos. Y bueno, lo más importante, la evaluación financiera, ¿ok?
antes de hacer lo que es los experimentos, primero la inflación. Mi país realmente tiene muchísima inflación. ¿Cuánto tiempo tiene inflación? El valor del dinero en el tiempo realmente va a ser rentable. ¿Por qué? Porque hay que reconocer que el valor del dinero en el tiempo se va perdiendo. No es lo mismo que hoy tenga $100, por ejemplo, y mañana y el año que viene o los siguientes años, ¿verdad? Realmente esos $100 valdrán lo mismo o no, ¿no? Entonces, haciendo como ese tipo de preguntas, el cálculo de inversión requerida, ¿qué necesito yo para hacer este proceso o para innovar en un pequeño nanolote? ¿Cierto? ¿Qué necesito? ¿Qué mecanismo? ¿Qué equipos? ¿Qué suministros? Estimación de flujo de caja y el cálculo de rentabilidad. Esta información vamos a también a mandársela un poco para que ustedes puedan entender un poquito más a esto, puedan leer un poco más sobre ello y de esta manera puedan tener un pequeño conocimiento en esta parte. Los que lo tengan, genial, hay que hacer un otro webinar para hablar más sobre esto porque esto es otro tema. Y bueno, ya nos estamos extendiendo muchísimo. Y evidentemente saber cuáles son nuestros costos fijos y costos variables, ¿ok? Nuestros costos fijos, evidentemente, ¿quiénes son? La mano de obra, nuestros recolectores, las personas que trabajan para nosotros. Estos son nuestros costos fijos. La parte de la administración, los equipos que tenemos que estar comprando constantemente, los nutrientes que tenemos que estar comprando. Todo esto son nuestros costos fijos. Los costos variables son, bueno, que queremos añadir otro subproducto que no están directamente relacionados a la parte del proceso, ¿ok? Son factores, son costos que evidentemente hacen una sumatoria total y, por ejemplo, un ejemplo rápidamente de esto. Tú tienes una panadería, por ejemplo, o bueno, vamos a poner el caso del café. Tú tienes el café, ¿cierto? Y entonces, bueno, resulta que te están pidiendo café de especialidad y ya tus clientes te dicen, tú más o menos estimas el costo, bueno, tengo que invertir en tanto, esto más o menos lo que me va a costar. Entonces, a partir de esa evaluación que tú estás haciendo, tú entonces ese va a ser un nuevo costo variable. ¿Por qué? Porque es algo que tú estás añadiendo, ¿sí? Y va cambiando constantemente durante lo que es tu proceso. Y acá tenemos la mentalidad que hemos estado hablando y ya con esto pues culminamos y que está relacionado muchísimo con la integración y es que como caficultores y como todos los que estamos acá en el gremio pues tenemos que tener una cierta transparencia en cuanto a la demanda. Realmente hay demanda de este café en mi zona, ¿qué otros productores también lo están haciendo? ¿Me puedo unir con ellos? Vamos a cambiar esa perspectiva de que no voy a decir cuál es mi proceso porque si no me lo pueden quitar porque hay mucha competencia. La competencia es maravillosa, señores, porque si no me la competencia de esta manera hay tantas personas haciendo las cosas que tú puedes encontrar algo que los demás no estén haciendo y puedas mejorar esa parte. Y además, la competencia no tiene por qué ser mala, más bien tiene que ser buena, porque a medida que todos nos unimos, evidentemente el café también comienza a aumentar. ¿Y qué? En el nicho como tal. Sobre todo que estamos acá en este nicho, saber los inventarios, las máquinas, el mantenimiento, la limpieza muy importante, la capacidad que también contamos, el beneficio, todo lo que hemos venido un poco hablando, los empleados, mantenerlos contentos, mantener a nuestros empleados que realmente se sientan conformes con estar en la finca, con trabajar con nosotros, al finalizar la cosecha, cuando ya termine la cosecha, oye, podemos hacer una comelona, es decir, nos reunimos entre todos, hacemos una comida para celebrar, que bueno, recolectamos todo muy bien, y de esta manera como que los incentivamos, vamos poniendo como que el que recolecte mejor va ganando puntos, va sumando puntos, al final del año pues se gana un premio, o sea, hay muchas estrategias que podemos desarrollar para motivar a nuestro capital, a nuestro personal como tal, y sobre todo saber los costos. Me ha tocado muchísimo de que muchos productores, bueno, vamos a mejorar, ajá, ¿cuánto café produce? No tienen ese valor, entonces es hora de que ustedes comiencen a planificar y de hecho le vamos a mandar una plantilla para que ustedes la puedan tener allí y ahí puedan por lo menos controlar y monitorear un poco esa parte de los costos, de la recolección, de la cosecha que ustedes van a tener y la puedan hacer. ¿Ok? Entonces, bueno, y integrarnos. ¿Qué quiero decir con integrarnos? Que vamos a quedarnos siempre con lo bueno y no con lo malo. ¿Qué quiero decir con esto? Que nada está escrito en el café, hay muchas maneras de adaptarnos, hay muchas maneras de procesarlo, muchas maneras de mejorarlo y lo importante es conocer el café. Ese es el principal objetivo, que ustedes conozcan realmente su café y puedan innovar a partir de un conocimiento en cuanto a sus clientes. Creo que es lo más importante de esto y la idea de este webinar es poder darle otras perspectivas también, espero que haya sido así, de poder saber muy bien cómo es la innovación y que no es tan fácil como se ve, pero si nos dedicamos muy bien a producir y tener esta parte del nicho de café especialidad, puede ser rentable a través del tiempo, no va a ser rápido y como seres humanos queremos todo para allá, queremos todo rápido,
va a ser un trabajo que va a llevar tiempo, pero bueno, hoy estuve viendo la parte de Colombia, ¿no? La parte de las puntuaciones y todo esto, la parte de las ventas. Entonces me gustaría que ya para combinar con esto. Y bueno, creo que ya esto es todo. Sí, es súper importante. Hablamos de innovación, hablamos de entender el mercado, entender los clientes, entender nuestros procesos. Y algo muy, muy importante, como decía Olenesca, es tenemos que saber nuestros costos. Tenemos que saber qué estamos invirtiendo en nuestra finca y si nuestra finca nos está retornando esa inversión o no. Y qué podemos hacer para que se convierta en ese retorno de inversión. Es fundamental porque es un negocio, es una pasión, nos encanta, el café es maravilloso, es un área social bellísima, pero también es la mayor fuente de ingreso para nuestras familias, para todos los que somos productores. Es la mayor, es como sostenemos a nuestros hijos, como nuestros hijos van al colegio, cómo podemos tener una familia. Entonces tenemos que empezar a ver nuestras fincas como estas empresas en las que podemos ser rentables, en las que tenemos diferentes clientes, en las que podemos vender nuestro café de diferentes formas. Y no solo tenemos café, sino otros productos que nos pueden apoyar en la finca. Tenemos una pregunta en la... ok. Si tengo, Edwin Acosta pregunta, si tengo mis cafés que pueden ser de 86 más, pero no puedo costear la puntuación, ¿cómo puedo hacer que valoren mi café si es de alta calidad? Bueno, esta es una parte más de encontrar un partner. Si tú no tienes la capacitación como para evaluar tus cafés, hay mucha gente que está comprando cafés de especialidad. Uno nunca puede asegurar que tiene un café de 86 puntos sin una catación. Entonces es súper, súper importante que encuentres. Hay empresas que se encargan solamente de hacer aseguramiento de calidad. Esa es una evaluación neutra. Hay compradores de café que pueden darte diferentes puntos. Entonces, lo que tú empiezas a hacer es ir a todos, ver cómo te responden, evaluar, comparar y entonces ya dices, ok, mi café es esto. Exactamente. Que es donde también hablamos un poquito de la integración, ¿no? Que hablamos acerca de eso y que muchos, por lo menos tostadores, que a la hora de hacer estos procesos, el tostador pues se compromete y dice, vamos a puntuarte el café, ¿sabes? Entonces ahí es donde empieza la parte de la integración porque el tostador pues cuenta con un equipo que sí pues tienen la certificación y que pueden puntuar este café. Tenemos una siguiente pregunta. Estefanía Román, buena tarde, excelente ponencia, muy interesante y muchas gracias. Bueno, nos alegra que te haya gustado mucho. Si no es recomendable hacer experimentos en pequeños volúmenes, ¿las pruebas a nivel laboratorio no tendrían validez aplicativa? Uh-huh. Bien, para responder la pregunta, no es que no es recomendable, o sea, no es lo ideal. ¿Por qué digo esto? Es muy diferente con la parte del café, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a la hora de tú replicar eso, se va a ver muy difícil. Si lo hacemos en frascos pequeñitos de 5, que eso yo lo que hice referencia de 5 a 10 aproximadamente volumen, ¿cuánto es la capacidad como tal de eso? Entonces tú estás dando a nivel de laboratorio, ¿cierto? Pero a la hora de tú llevarlo a lotes, que estamos hablando ya, si en este caso te piden los clientes, estamos hablando de 30, 40 kilos, se va a ver muy, muy difícil. Por eso la idea era que en vez de hacer esto, lo trabajes con otros lotes que sí van a ser representativos, es decir, de una manera como muestral de punto de vista de verlo, ¿sí? Sí. Luego tenemos, ¿el café se lava? ¿Con qué y en qué concentración se usa? Esa pregunta si no la entiendo, si puedes definir un poquito el café con qué se lava, en qué sentido y con qué concentración más o menos, porque cuando hablamos de parte... ¿Café lavado antes del despulpado? Ah, ok, como un flote. Ok. Ah, sí, la parte de flotación, me imagino. ¿Será, debe ser esa? Sí, Bueno, no, el café se lava simplemente con agua, ¿verdad? Evidentemente hay que saber el tipo de agua que estamos utilizando para lavar nuestro café, evidentemente. Y además de esto, nosotros acá también tenemos preguntas de este lado. sí, ya voy. Ok, que también aquí están utilizando muchas preguntas acá. Entonces, de esa manera tú puedes lavar el café, ¿ok? Ahora, si lo quieres hacer sumergido, si esa es tu pregunta, en ese caso tal, ¿cómo lo puedes hacer? Con agua, evidentemente. También lo puedes hacer con mosto, tu mosto, en lo cual las de las fermentaciones anteriores que has hecho, o también lo puedes hacer con zumo, con jugos, también en algunos casos lo hacen. No es recomendable de que agarres una naranja o lo piques, la No, por piques, la favor, pongas no. así.
eso no aporta nada, eso no aporta absolutamente nada, pero también le puedes añadir jugos. Bueno, tenemos una pregunta. ¿La temperatura exterior influye en las horas de fermentación? Sí, por supuesto. ¿Y cuál sería la temperatura ambiente idónea para realizar una fermentación? Cada finca tiene una temperatura diferente y la decisión nuestra es, una temperatura más alta, la fermentación va a ser más rápida, entonces tengo que conocer cómo quiero fermentar. Una temperatura más baja, la fermentación va a ser mucho más larga. ¿Qué puedo hacer si quiero acelerar o si quiero tener una temperatura, una fermentación larga? Entonces es más que tú seas consciente que tu temperatura ambiente influye en la fermentación, pero como tú conoces tu proceso y conoces tu café, puedes ayudarlo, puedes alargar la fermentación agregando agua, o que el lugar donde fermentas es más cerrado y es más frío, o puedes fermentar en plástico si estás en un lugar demasiado frío, por ejemplo, para que la temperatura no baje tanto, etcétera, etcétera. Es más de cómo tú vas conociendo tu café. De hecho, una recomendación, por lo menos si tú no tienes un control, por lo menos cuartos fríos, por así decirle, donde puedas controlar realmente lo que es la temperatura ambiente, una recomendación es que ubiques en tu finca cuál es el lugar más frío. Siempre en la finca hay un lugar más frío. Entonces, mi recomendación es que para tú poder tener más o menos un estimado, es que tengas un medidor como tal de temperatura ambiente y salgas con una hojita y vas a ir el lunes, escucha esto, el lunes a las 8 de la mañana a medir la temperatura y tú vas a ir buscando el lugar idóneo y lo digo con propiedad porque yo lo hice una vez en una finca en la cual no tenían cómo controlar y querían hacer proceso y su temperatura cuando la medí estaba ya por 30, era demasiado porque lo tienen en un almacén, era muchísimo, esto era lo que era nada más hacer como maceraciones carbónicas, modulación controlada, entonces empezamos entonces a buscar en cada lugar de la finca cuál era el rincón donde estaba mucho más frío, entonces encontramos uno, pero y esto es algo estimación, ojo, esto es de estimación. ¿Qué hicimos? Con unos medidores comenzamos entonces a medir a las 8 de la mañana, comenzamos del lunes a las 8 de la mañana, a las 12 del mediodía, luego a las 3 de la tarde, luego a las 6 de la tarde, luego a las 8 de la noche y luego a las 12, a las 8 de la noche y luego a las 12 de la madrugada. Y eso lo hicimos durante una semana. Luego promediamos todo eso y teníamos como un estimado de cuál era el rango como tal que se manejaban a estas temperaturas. Pero evidentemente pues va a depender muchísimo. Recordemos que si tú estás fermentando, vamos a poner este ejemplo, tengo aquí mi fermentador o mi bolsa, como lo quieren llamar, entonces estoy fermentando acá mi café, la temperatura que está acá en el ambiente es muy diferente a la que está acá. Acá puede estar en 20, en 25 y en 30, y como acá hay una liberación de energía porque hay microorganismos acá adentro, entonces la temperatura va a aumentar. Jamás de los jamás de los jamases, esta temperatura se va a igualar a esta. Nunca, 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 nunca. Lo que sí es que podemos mantener una temperatura sumamente estable para que lo que esté acá se mantenga y no me sobrepasa temperaturas que me puedan perjudicar y sobre todo matar el embrión. Y no tenga esos cambios drásticos que afectan Esos mucho. picos, Porque exactamente. necesita consistencia en todo. En todo. Ok. Siguiente pregunta. Aaron Fernández, ¿existe un cálculo para saber la cantidad de levadura que debo ubicar por kilogramo de café? No les veo la pregunta. Sí, hay un rato que tú manejas, y vemos el tema de las levaduras. Yo sabía. Es que es interesante y les quiero mencionar algo porque veo que hay muchas preguntas de levadura. Hay un rato que sí se maneja, pero evidentemente esto va a depender de tu capacidad, es decir, en dónde tú lo estás fermentando, en una bolsa o en un tanque, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros, es que, bueno, voy a explicar acá, no sé si me da chance o Sí, estamos bien. sí, sí. Sí, También tenemos que tener en cuenta el volumen del tanque en el que estamos fermentando. Eso es súper importante. sí, entonces se manejan unos ratios, los cuales van a depender de la variedad, de cómo tú lo estés haciendo. Por lo menos en mi caso, yo recomiendo que si vas a hacer con levaduras, lo hagas despulpado, no hagas una primera fase. Es decir, hay muchos que hacemos la siguiente. Agarramos nuestro café, nos dejamos primero una primera fase en cereza y después lo despulpamos y agregamos levadura. No hagas eso. ¿Por qué? Porque ya los microorganismos del café se están comiendo los azúcares que están en el mucílago. Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que las levaduras que le vamos a añadir, realmente ellos son los que se los coman y pues pueda crear allí una fiesta como tal y para que los ésteres, que es lo que nosotros buscamos como tal en esta parte con las levaduras, que son florales y frutales generalmente, pues puedan ser apreciados en taza. Entonces, una vez tú recolectas ese café, cerezas maduras, luego lo despulpas, evidentemente no lavado, es decir, como si tú fueras a hacer honey,
y le agregas lo que son las levaduras. Acá va a depender del tipo de levadura que vas a utilizar. Yo recomendé levadura de vino, por favor no utilicen la de cerveza. Y si van a utilizar la de cerveza, pues hay una que recomiendo que es de Fermentis, que es S04, ¿ok? Porque esta flocula más, bueno, tiene sus otros temas. Y las de vino, recomiendo una, pero no me acuerdo ahorita el nombre. Pero bueno, se las mandaremos entonces escrito por lo que le vamos por la presentación para que ahí lo tengan también presente. Pero sí se manejan unos ratios, pero ese ratio va a depender de cómo tú lo estés fermentando. No puedo decirte cuál es porque también te puedo perjudicar, ¿sí? Porque va a depender, porque yo no sé qué variedad estás haciendo, no sé con cuánta cantidad lo estás haciendo, no sé cuál es tu tanque, cuál es la forma geométrica del tanque. Bueno, y hay algo que les queremos recordar y es que nuestra bandera también es primero conozcan su café y hasta el punto en el que pueden llegar en los procesos en los que ya tienen y luego empezamos a experimentar. Hay muchas formas mucho más baratas de experimentar y lograr consistencia y perfiles preciosos antes que tener que recurrir a aditivos. ¿Listo? Eso es súper importante. Y también eso va con una onda de marketing muy buena, de rescatar la artesanía, rescatar lo tradicional, la esencia del café y no que el café sepa lo que debe saber y no un proceso. Eso es súper importante. Sigamos. ¿Qué factores podemos tener en cuenta al iniciar a hacer la experimentación de procesos? Ok, cuando hablamos de factores, aquí no me quiero extender mucho, pero hay dos tipos de factores. Están los factores intrínsecos y extrínsecos, ¿verdad? Pero básicamente tenemos lo que es la temperatura, si no la puedes controlar. Evidentemente también tenemos la humedad como tal del ambiente, ¿sí? Pero es que no sé desde el punto de vista que lo quieras experimentar, porque hablamos que experimentación, no sé si te estás refiriendo a la fermentación como tal o a la parte del secado, ¿sí? Entonces, pero Erwin, ¿cierto? Entonces, Sí. básicamente lo que hay que tener en cuenta, o los covariantes que hay que tener en cuenta a la hora de fermentar, el principal son los grados Brix de nuestra cereza, es decir, con cuántos grados Brix vamos a iniciar a fermentar. Lo segundo es tener un monitoreo del pH. Yo siempre lo que hago es, una vez que recolecto, mido los grados Brix, mido el pH, mido la parte de la densidad por medio de los grados Brix como tal, lo ingreso a la fermentación, voy monitoreando también cuando ya están haciendo con agua, ¿verdad? Y después que finalizo este proceso de fermentación, lo que hago es volver a medir otra vez los grados Brix finales, el pH como tal y todo esto. Factores muy importantes en nuestros cafés es lo que es la temperatura y el tiempo. Son los más importantes. Ok, sigamos. ¿Los mostos o cualquier sea el sustrato para una fermentación no se esterilizará? ¿No se esteriliza? ¿Tampoco se lava el café? De ello iba mi pregunta anterior, aunque agregué cepa comercial. Vale, perfecto. Sí, de hecho, cuando nosotros por lo menos agregamos mostos o cualquier sustrato, sí se tiene que hacer. Primero tenemos que hacer un buen lavado del tanque. Segundo, si vamos a agregar zumo, cuando agregamos zumo, jugo, pulpa de frutas, no es que yo voy a agarrar, no sé, vamos a poner un ejemplo, que fruta sí se utiliza muchísimo, la patilla. Vamos a poner un ejemplo, la patilla. Yo agrego la patilla, bueno, porque me gusta la patilla. Esto está mal. Tenemos que primero ver la concentración de azúcares que tiene cada una de las frutas si queremos agregar frutas. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que prepararme mi mosto, tengo que esterilizarlo. ¿Cómo? Un ejemplo, agarro la patilla y estoy con todas las frutas. Agarro la patilla, entonces luego quito la pulpa, todo esto lo coloco en una olla a fuego lento, le agrego agua también y entonces dejo que me llegue a una temperatura de 90. ¿Por qué? Porque sabemos entonces que todos esos microorganismos pues mueren. Bajo la temperatura, espero que ese mosto se me estabilice completamente, es decir, que me llegue a una temperatura de 20 grados aproximadamente, bajando la temperatura y después eso yo lo voy a agregar al café, ¿ok? Entonces, esta es una manera de esterilizar. Tampoco se lava el café, ¿no? Entonces creo que respondo a tu pregunta en ese sentido, esto aplica con todas las frutas, ¿ok? No es simplemente agregar un poquito allí como tal y de hecho, si quieres agregar levadura también a esto, pues también lo puedes hacer, pero como siempre hemos hablado, en toda esta parte del webinar, primero conoce tu café antes de ponerle a agregar muchas cosas, porque la idea de agregarle es porque sabemos que tenemos una dificultad en esa parte, porque ya evaluamos el secado, evaluamos todas las áreas y vemos que tenemos una dificultad y queremos potenciar los atributos, ¿sí? Bueno, tenemos una pregunta en general repetitiva y es, ¿qué equipos necesito para o qué herramientas necesito para empezar a experimentar? Necesitas tener formatos de todo, recolectar datos de toda la información.
Eso es lo más importante. Temperatura, humedad relativa. Y ya luego podemos hablar de un pHímetro, medir grados Brix, Refractómetro, un refractómetro. termómetro, medidores de humedad también, Termómetro es súper importante. barómetros, toda esa parte. Sí, que aquí dice Erwin, ¿no? ¿Qué tipos de herramientas necesitamos para ir experimentando el proceso? Estos son los básicos. Necesitas evidentemente un refractómetro para medir los grados Brix, necesitas un medidor de pH, necesitas también algunas cilindros, ¿no? Que son como unos envases para poder tomar las muestras y poder manipular un poquito esta parte a la hora de poder evaluar cada uno de las variables que vamos a estar ejecutando. Necesitas un termómetro, hay varios tipos de termómetros que hay en el mercado. Yo recomiendo uno que es como digital y como digital acá y viene aquí como de acero inoxidable, ese es muy bueno. También hay otros que como son como unas etiquetas, pero va a depender evidentemente de el grosor como tal de tu tanque para fermentar. Entonces hay muchos, y dan todos por internet, medidores de humedad también, ese es el más importante de todos, sobre todo, ¿sí? Bueno, vamos a terminar las preguntas acá. Hay Para, muchísimas que vamos para todos, pendientes. hay muchísimas más, pero las vamos a responder a sus correos electrónicos. Vamos a enviar las respuestas para que también ustedes estén tranquilos. Les vamos a responder. Pero muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias Olenesca por tu tiempo, por dedicar este espacio para que podamos aprender juntos. Recuerden que la meta de esto es que podamos ser más rentables como productores, podamos explorar las avenidas que tenemos para vender nuestro café, pero para procesar nuestro café mejor. Y más que nada, conocer lo que tenemos para poder utilizarlo y sacar provecho. Sí, de hecho, antes ya para cerrar, porque hay muchas preguntas con respecto a las levaduras, hay que comprender algo sumamente importante, y es que primero, antes de enfocarnos en la levadura, tenemos que conocer nuestro café, ¿cierto? Yo les mencioné, conocer primero el café. ¿Cuáles son los descriptores de nuestro café? Si yo le voy a aplicar la levadura, tengo que conocer qué cepa voy a estar utilizando. Ok, les recomendé la de vino. Sí, ahora me tengo que ir entonces a las marcas de vino, los proveedores de estas de vino, y entonces ponerme a estudiar cada una de esas cepas, porque a partir de allí yo puedo hacer un cambio en mi proceso, porque la cepa de levadura no hay muchísimas, ¿verdad? Y en la parte del vino hay aún más, entonces cada cepa te aporta algo. Ahí te indica las temperaturas con que tienes que hacerlo, ahí te indica todo esto. Y hay algo muy importante que les quiero mencionar acá, y es que el proceso de fermentación con levadura es estresante. Y no lo digo en términos también para nosotros, ¿no? A la hora de procesarlo, pero en el término de lo que sucede internamente, es estresante. La levadura se estresa por todo. Es decir, a la levadura, para que conozcan un poquito esta parte, antes ya de culminar y cerrar esta parte de las fermentaciones, las fermentaciones de por sí es un proceso estresante. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? A la levadura no le gusta, odia, para que lo veamos un poquito más así, odia que la fermente a temperaturas de menos de 25 grados. Ella odia eso. Ella odia eso. Odia que la fermentemos a temperaturas superiores de 30 grados. Ella odia eso. Odia que la tengamos, se estresa porque también la tenemos en un ambiente con CO2, es decir, libre de oxígeno. Odia eso. La levadura. Escuchen esto muy bien. Odia también que tengamos un ambiente de mucho alcohol, de mucho etanol. Ella le estresa. Entonces el proceso es muy estresante, pero ese estrés que tiene esta levadura, nosotros, como somos los que estamos haciendo este proceso, nosotros vamos a buscar que con ese estrés que estamos generando, lo que nosotros queremos realmente obtener, que en este caso son los ésteres, que es lo que queremos de la levadura. Entonces, porque la levadura no se sienta cómoda fermentándola, porque ella se siente cómoda de 25 a 30 grados, a mí no me interesa eso. A mí me interesa estresarla para que ella me dé lo que yo quiero, evidentemente a temperaturas menores a para el café. Entonces, recordando esto, fermentar con levaduras no es sencillo, tenemos que tener en cuenta la presión osmótica como tal de la levadura, tenemos que conocer la cepa con que estamos trabajando, tenemos que también conocer muy bien el diseño del tanque de fermentaciones. ¿Por qué? Porque la levadura se puede aprovechar hasta 4 o 5 veces. En la parte del café hay un diseño como tal de que debe tener, porque siempre el tanque debería de ser así, y debería de ser así como el cilindro cónico, ¿verdad? Pero estamos trabajando con cerezas, que son como, verlas como punto de vista, como matemáticamente como una esfera. Entonces, ella como tal es un sólido, pero está en el medio de un líquido. Entonces tenemos dos sustancias allí, ¿verdad? Un sólido y un líquido. Entonces, es muy importante que ustedes tengan esto, saber en cuenta.
a la levadura antes también hay que oxigenarla, hay que darle oxígeno para poder repotenciar y poder tener una membrana muy robusta para que ella se mantenga durante toda la fermentación. Entonces, son procesos bastante complejos que quedamos pendientes para otro webinar, hablar sobre levaduras, porque veo que hay muchas preguntas sobre esto. Espero que sea de ayuda este webinar que hemos preparado para ustedes con muchísimo cariño, que puedan ser beneficiosas y que puedan abrirles un poco la mente en cuanto a la innovación de origen. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar, estamos muy felices y vamos a continuar trayendo más temáticas así porque tenemos mucho por aprender. Así que gracias a todos y esperamos pues hablar pronto con ustedes también. Muchas gracias, Olenesca, y gracias a todos. Estarán recibiendo un email con la presentación y este video estará en YouTube para que lo puedan ver otra vez si tienen alguna pregunta o si quieren aprender otra cosa. Adiós, gracias a todos.